Muchas gracias por la presentación. Es para mí un placer estar aquí en Liébana, una tierra que conozco desde la infancia y que he recorrido en esta búsqueda de localizaciones y de conocer de primera mano los sitios donde tuvieron lugar estos hechos tan importantes. La naturaleza humana es dual, todo es algo y todo significa algo. Desde muy temprano, la batalla de Covadonga, este enfrentamiento armado que habría tenido lugar en el monte Useba, pues se ha presentado como el hito fundacional primero del reino asturleonés, después del de castellano y finalmente a partir del siglo XVI en las 5 grandes crónicas generales de España como el hito fundacional de la nación española. Aquí vamos a intentar desenmarañar todo este problema que nos presentan las fuentes, unas fuentes que las más detalladas se redactaron 150 años después de que ocurrieran los hechos, y que además, ayer se ha hablado mucho de verdad histórica, una verdad con mayúsculas, pero una de las tesis que defiendo en mi obra es precisamente que el siglo VIII hispano en general presenta tantos problemas porque contamos con unas fuentes muy breves que por tanto son interpretables, muchas veces, como veremos, son contradictorias. Una fuente o una crónica te dice una cosa, pero otra te dice otra distinta. Que creo que esa visión positivista de intentar pensar que existe una verdad labrada en mármol, pues no. Lo que la historia es y siempre será un ámbito sujeto a debate e interpretación. Y yo creo que en este caso lo que podemos intentar deducir que es lo probable de lo improbable o lo posible de lo imposible. Pero llegar a conclusiones factuales claras es bastante difícil. Entonces, yo creo que podemos partir de ahí, ¿no? Se ha negado recientemente realmente la existencia real de la batalla de Covadonga. Yo creo que detrás de todo este debate, igual que del propio término reconquista, subyace una disputa por la ontología nacional, en qué medida nosotros, España, somos un país de habla latina, cristiana y occidental, o tenemos también una impronta, un legado de Al-Ándalus, ¿no? Esta otra realidad civilizacional que es de habla árabe, de religión islámica y de estructuras antropológicas orientales. En cualquier caso, creo que este debate está muy ideologizado y yo voy a intentar ceñirme a los hechos desnudos. Las evidencias materiales, para empezar. Digamos, aquí tenéis esta imagen de la Basílica de la Santa Cruz de Cangas. En realidad lo que estamos viendo en esta imagen es una reconstrucción que se hizo en los 40, porque la basílica original, que era de planta cruciforme, bueno, fue destruida en la década de 1930 y esto es una reconstrucción totalmente fabulosa. Aquí tenemos las últimas imágenes que contamos de ella y la importancia que tiene fundamental es porque, digamos, fue construida por Fabila, el hijo de Pelayo, y fue inaugurada el 27 de octubre del año 737. Recordemos que según las crónicas de Alfonso III, de las que hablaremos más tarde, precisamente es el año en que falleció Pelayo, o sea que es muy probable que esta iglesia pues fuera dirigida por él. Es una iglesia minúscula, contamos con una descripción del siglo XVI de Ambrosio de Morales y podemos deducir por eso y por los restos que se han estudiado que debía de ser como la capilla de San Frustuoso de Montelius, que está en el norte de Portugal, debía de ser algo bastante similar y por suerte contamos con un calco de lo que era la inscripción fundacional, ¿no? Vemos aquí clarísimamente que te está aportando bastante información, ¿no? Te dice que una cuestión clave es la propia fecha de fundación, el 27 de octubre. Yo en mi obra he retomado una idea propuesta ya por Amancio Isla, que esta fecha no es casual, porque corresponde con la fecha de la batalla del Ponte Milvio,
es una batalla en la que Constantino es el hito fundacional del imperio romano cristiano que ejerció una enorme influencia, ¿no? El propio Constantino fue enterrado en una basílica de planta cruciforme. Y bueno, la cuestión es que mi hipótesis es que aquí estaría esta iglesia construida en un lugar cercano a donde habría sido la batalla, querría presentar a los eventos de la Euseba, de Covadonga, como una nueva batalla del Puente Milvio, ¿no? Como una especie de hito fundacional. No obstante, lo que vemos también es que Fabila no está asumiendo el título regio y otra cuestión bastante curiosa es que tenía hijos, lo cual significa que cuando llega la dinastía cántabra, porque Fabila, como todo el mundo sabe, falleció en una cacería de osos pues después de 2 años de reinado, entre comillas, bueno, llegó al trono Alfonso, que era hijo de Pedro de Cantabria. En realidad, la dinastía de los reyes asturianos pues son de origen cántabro. Sobre eso ya se ha hablado. Podemos pasar a las fuentes textuales. Normalmente se dice que la primera mención a la batalla de Covadonga se produce por las obras del Scriptorium Alfonsí, de Alfonso III, en la década del 880. No obstante, contamos con el llamado Testamento de Alfonso II, que está fechado el 16 de noviembre del año 812, y como vemos, pues te dice que la victoria de los godos brilló en España, pues bueno, que en el año 711 el pueblo godo perdió la gloria del reino, se está hablando lógicamente de la invasión árabe, de Táric, y junto al rey Rodrigo, que merecidamente sufrió la espada árabe. De esta libraste con tu diestra a Cristo, a tu siervo Pelayo, el cual fue elevado a rango de príncipe, y luchando victoriosamente abatió a los enemigos y defendió vencedor al pueblo cristiano y Astur dándole gloria. Esta es la primera referencia textual. Ayer Ángel Ocejo comentó con acierto que digamos, probablemente los dos núcleos de resistencia sería Asturias y Cantabria, el ducado, o sea, bueno, el ducado no, la provincia visigoda de Cantabria. Esto es un punto importante, yo creo, porque, digamos, los visigodos lo que hacen es heredar el sistema provincial tardorromano y añaden una nueva provincia. Mi hipótesis es que la provincia de Cantabria sería una suerte de marca fronteriza frente a los vascones, que ocuparía la parte septentrional del antiguo convento cluniense. Y bueno, pues lo que tenemos es que a partir de Chindas Vinto se crean una serie de provincias militarizadas dirigidas por un dux provinciae. Pero las fuentes de la época hablan de provincias. En ningún momento se menciona un ducatus cantabriae. Yo creo que es una apreciación interesante. Lo que sí que tenemos por las fuentes alfonsí es que se habla de Pedro como dux cantabriae o cantabrorum, y esto también es problemático porque normalmente en los textos de la época no sé, es la diferencia entre duque de Cantabria o duque de los cántabros. Normalmente lo correcto sería Cantabriae. Ahora ya estamos en la década del 883, la fecha que he puesto me acabo de dar cuenta de que está mal. Tenemos, digamos, en época de Alfonso III se crea una importante labor cronística en Oviedo y de la que destacan 3 obras que se han conservado. Uno es la llamada Crónica albeldense o Pitomeo obetense. En realidad esta crónica es una amalgama, una miscelánea de textos de distinta procedencia. Hay una que, por ejemplo, se llama Cronologia Renugotorum, que está fechado en el último tercio del siglo VIII. Luego está la Crónica Profética, que te dice literalmente que Alfonso III está destinado a restaurar el reino de los godos y a reinar sobre toda Hispania, en lo que ya sienta un antecedente claro de la ideología de Reconquista. En este caso tenemos un pasaje histórico. Luego están bastante interesante, y luego están las 2 crónicas de Alfonso III. Hay una versión rotense, se llama así porque se conservó en un códice de Roda datado del siglo X ya, y luego la versión a Sebastián, que incluye una pequeña epístola dedicatoria al principio. Ha habido una infinidad de debates para deducir de dónde vienen estas crónicas. Digamos
En la Alta Edad Media Europea no existía el concepto de autoría y muchas veces las crónicas se escriben a partir de reutilizar o reproducir o citar textos más antiguos. Por ejemplo, los propios comentarios de Beato de Liébana son en su mayoría pues, son como un copy-paste, un collage de textos muy anteriores a los que Beato lo que hace en realidad es dar cuerpo y de algún modo validar con su propia autoritas, ¿no? En este caso, es una obra puede ser escrita y, como sabéis bien, pues lo que se hacía en los monjes era copiar, de tal manera que se puede crear un árbol o estemna, ¿no? Una obra que es de la que surgen varios, ¿no? Después de infinidad de debates, se ha deducido que tanto la crónica rotense como la de A Sebastián probablemente proceden de otra previa, y de la que emana también la crónica albeldense. Diversos investigadores han situado esta tradición cronística en época de Alfonso II. Claudio Sánchez Albornoz pensaba que existía una obra perdida en época de Alfonso II. Juan Gil, que es el autor de la edición comentada de desde mi punto de vista, de forma más rigurosa, de estas crónicas, no cree así, pero piensa que podría haber un latérculo redactado precisamente a finales del siglo VIII y a partir de este pequeño esquema de hechos más destacados de cada reinado, de cada rey, pues se fueron añadiendo información, ¿no? A partir de ahí, luego podemos deducir también que concretamente el pasaje de Covadonga fue insertado en esta crónica con o sea, era una obra aparte y que fue integrada porque presenta bastantes divergencias lingüísticas con el resto de la obra. Presenta el único diálogo de toda la historiografía altomedieval hispana, el de Opas y Pelayo, que fue resumido probablemente para ser integrado ahí, y además, bueno, hay distintas cuestiones que presentan unos rasgos distintivos, ¿no? Probablemente se ha supuesto incluso que este relato podía llegar a originarse hacia mediados o en la primera mitad del siglo VIII. Alexander Pierre Bronitz, de hecho, establece una similitud entre este relato de Covadonga con la Misa de Eustibus, que es un texto litúrgico visigodo, y bueno, digamos que lo que están haciendo estos textos es a través de paralelismos con la historia del Antiguo Testamento presentar a Pelayo como un nuevo Judas Macabeo, que bueno, Judas Macabeo era un líder judío que lideró a su pueblo, a los judíos, contra un dominio de un rey helenístico. Pero en cualquier caso, como veremos más adelante, el relato de Covadonga lo que intenta hacer a través de citas y evocaciones bíblicas es presentar a Pelayo como un nuevo Judas Macabeo, un nuevo Moisés, porque, digamos, son las herramientas intelectuales y los referentes culturales que podía tener un monje de este periodo. Respecto a la crónica albeldense, cabe destacar, y se ha hecho ayer, que no menciona no menciona explícitamente a Covadonga, pero sí menciona al derrumbe de un monte en Liébana, haciendo referencia al episodio de Cosgaya. Desde mi punto de vista, esto se debe a que la intencionalidad clarísima de los textos surgidos del Scriptorium Alfonsiae es legitimar la monarquía de los reyes de Asturias, de tal manera que les otorga un respaldo divino, ¿no? En esta época toda monarquía de alguna manera tenía que tener una autoridad sancionada por la divinidad, y es precisamente esta concepción providencialista, la idea de que cada batalla es como un judicium dei, una especie de juicio de Dios en el que las fuerzas sobrenaturales apoyan al vencedor, lo que legitimaría a la monarquía asturiana, porque habrían tenido ese respaldo divino. Sobre la batalla de Covadonga se han escrito ríos de tinta. Curiosamente,
el relato canónico de la crónica rotense yo creo que se mantiene prácticamente hasta el siglo XIX, por mucho que haya podido haber pequeños añadidos. La crónica silense en el siglo XII hace una mención explícita a la existencia de un santuario mariano en la cavidad que previamente no se había hecho, aunque el nombre de Covadónnica pues, está haciendo una referencia precisamente a la Virgen y demás. Durante décadas siempre nosotros nos hemos centrado a la hora de reconstruir estos hechos en las fuentes textuales, porque no había más. Pero afortunadamente a partir de los años 90 cada vez contamos con un creciente registro arqueológico que nos permite reconstruir cómo era la situación de Asturias y Cantabria hacia esta época. Digamos, a la luz de estos restos arqueológicos, desde mi punto de vista, más allá de la existencia de milagros, de los que ya hablaremos más adelante, lo que te están describiendo las fuentes textuales tiene bastante sentido. Digamos, sabemos que al norte de la cornisa cantábrica probablemente Gijón era el único núcleo, la única localidad que podía tener un carácter, entre comillas, urbano. Desde luego era el poblamiento más, bueno, más desarrollado realmente. La mayor parte de los hallazgos arqueológicos se suelen concentrar en la llamada Y en torno a Avilés, Gijón y Oviedo. Gijón era pues, una fundación de época romana, de la que ya hablaremos, y en torno a esta Y pues, estaban bastantes yacimientos, pero muchas veces, porque, por ejemplo, Lucus Asturum se haya hablado de que era un vicus viarium, es decir, una forma de poblamiento disperso a lo largo de un eje de comunicación. Después de esta concentración, donde debían estar la mayor parte de los fundi, digamos, de las haciendas de la nobilitas local, pues tenemos el Valle de Güeña, que a nivel arqueológico es el lugar del territorio de la actual Asturias donde más restos arqueológicos hay, ¿no? Lo que tenemos es también una calzada romana que va paralelo al propio río Güeña y en torno a la cual hay bastantes restos arqueológicos, ¿no? Hay como 18 estelas de tipo badiniense. Los badinienses era una gens de los cántabros, de la Edad del Hierro. Luego lo que hay, por ejemplo, en Corao hay un pequeño poblado que estaba habitado en la Edad del Hierro, pero se mantiene hasta el siglo VIII este poblamiento, ¿no? Entonces contamos cánicas, incluso las fuentes alfonsíes la denominan como locum, lo cual significa que debía estar desprovisto de cualquier rasgo urbano. Probablemente esta pequeña iglesia, además erigida encima de un túmulo, pues sería lo más monumental que pudiera haber a lo largo de todo el siglo VIII, y estaba la cueva de Covadonga. En Cantabria contamos en Liébana, pues tenemos, como ya se expuso ayer, el cartulario de Santo Toribio, que como sabéis, pues funde documentos tomados de bastantes monasterios, como el de Piasca y demás. La fundación de Santo Toribio se atribuye a un santo homónimo de Palencia del siglo VI. No está muy claro porque estas tradiciones pues, son pues, bastante cuestionables, pero en general, por ejemplo, en Cosgaya, en el cartulario menciona la existencia de un monasterio dúplice, por lo menos en el año 790, creo recordar. O sea, podemos deducir que en la Armida apareció un tesorillo de monedas visigodas que probablemente pueda vincularse a la existencia de un pequeño cenobio también. Bueno, habría aldeas y, como ya se ha señalado ayer, yo creo que es bastante importante. Liébana cuenta con la ventaja de que es una fortaleza natural, no os lo voy a explicar a vosotros, pero vosotros lo sabéis mejor que nadie, las dificultades de acceso. En época romana han aparecido bastante castra estiva, campamentos militares de campaña, sobre todo en el sur. Debió de ser la fase previa a la conquista romana. Y bueno, pues cuenta con un microclima donde se dan especies de tipo mediterráneo que le hacen un lugar idóneo como refugio, ¿no? A lo largo de
a lo largo del siglo VIII, tanto en Asturias como en Cantabria, se documenta una eclosión de necrópolis, de cementerios, que, bueno, esto está sujeto a debate, pero como hipótesis se ha planteado que esto responda a un boom demográfico generado por la emigración de gente proveniente del sur de cara a por la invasión musulmana, que, bueno, esto por otra parte es confirmado por las fuentes tanto árabes como los Akbar Makmua, como las latinas, como la crónica mozárabe del año 754. ¿no? Un punto bastante importante que está señalado. Digamos, nosotros, bueno, esto voy a pasar. Esto es Gijón. En Gijón, las crónicas asturianas alfonsíes mencionan que Munuza, el gobernador de Asturias, estaría en este enclave. Como sabéis, esto está el yacimiento de época romana estaba en torno al Cerro de Santa Catalina, que es una especie de... bueno, hoy es una península, pero en la época parece que debía de ser como casi una isla en cuanto subía la marea, porque el istmo pues debía ser una cosa como el Le Mont Saint-Michel en Normandía, ¿no? Teniendo en cuenta que tiene esta muralla tardorromana cerrando el istmo, debía de estar bastante bien conservada, porque en el año 844 sabemos que hay una incursión de vikingos que llegaron a Gijón, pero no hay evidencias de que se hubiera una destrucción. Entonces, desde mi punto de vista, es un enclave idóneo para ejercer el control sobre esta Y donde se concentraba la mayor parte probablemente del poblamiento de la Asturia transmontana, ¿no? Allí apareció una cisterna romana que en el siglo VIII fue colmatada con diversos materiales, entre ellos aparecieron restos esqueléticos de perros de caza, una especie de restos de una silla de tijeras y además restos de un meloncillo o magosta egipcia, que es un animal del norte de África que se utilizaba como mascota. Las dataciones radiocarbónicas lo sitúan en el siglo VIII. Ayer estuve precisamente con Esteban Aparicio hablando sobre esta cuestión, porque Alfonso Vigil Escalera lo sitúa en el último tercio del siglo VIII, pero hay otras dataciones o otras interpretaciones que podrían apuntar más bien hacia época de Pelayo. En cualquier caso, según este investigador, Vigil Escalera, esto apuntaría a la existencia de un palation o un centro de poder que podría estar vinculado a la exacción fiscal. Por lo tanto, como veis, estas evidencias arqueológicas pues, parecen confirmar pues, las fuentes, lo que te está diciendo las fuentes alfonsíes, y de nuevo veo caras de escepticismo, porque claro, sí que es cierto que no está claro si si el texto está diciendo Gijón o León, sobre lo cual también podríamos abrir otro debate, pero yo creo que es Gijón básicamente por el sentido de los hechos que pasaré a describir. Digamos, una cuestión también bastante importante, y lo he señalado, es que sabemos por los Akbar Makmua, una crónica árabe, que los bereberes tenían una guarnición en Astorga, ¿no? Astorga y Legio, León y Astorga habían sido donde se habían situado dos legiones después de la conquista de las guerras cántabras, ¿no? Otra habría estado en Herrera de Pisuerga, la Legio Cuarta Macedónica, para controlar a los cántabros. En cualquier caso, se habían convertido en ciudades, contaban con unas fuertes murallas de tipo tardorromano y estaban unidas a la Asturia transmontana, a Gijón, a través de dos vías que veis aquí, el Camino Real el Camino de la Mesa y la Vía Carissa, con independencia de que el camino actual siga lo que podía ser el trazado de época romana. Pues durante la conquista romana las legiones siguieron estas líneas de cumbres, y de hecho dejaron restos arqueológicos, campamentos, vamos. Hay dos fortificaciones, o Mondefaro, que ha sido la mejor estudiada, y el muro, que cierran. Son unas defensas lineales formadas por terraplenes, muro de piedra y foso,
que cierran este paso y en Cantabria pasa algo parecido, ¿no? A lo largo de la vía del escudo, las legiones avanzaron, tenemos una línea que va prácticamente desde el campamento de Castillejo, que está frente a Montebernorio, en Aguilar de Campo. Luego está otro campamento cerca al Castro de las Rabas, de Celada Marlantes. Seguimos hasta el Cincho, que está junto al embalse del Ebro. De ahí seguimos hasta el Castro de la Espina del Gallego, frente al cual está el campamento romano de Cildá, y acaba esta línea de avance en Castillo Pedroso, que está bueno, en Buelna, en el valle de Buelna, ¿no? En Campo de las Cercas, perdón. Y luego hay una pequeña fortificación en Jarramaya que ha aportado dataciones de termoluminiscencia de cerámicas del siglo VI, que todavía no se han publicado, ¿no? Pero bueno, parece que estas líneas de avance se mantienen porque Montecildá, un castro cántabro, se convirtió en ciudad romana, la población bajó a la llanada, pero luego volvió a subir en época tardo-antigua. Han aparecido restos de fortificaciones de época tardo-romana y visigoda, y en el castro que está frente a Celada la Marlantes de Santa Marina, han aparecido hebillas de tipo liriforme. O sea que parece que hay tres líneas de avance que parece que en época visigoda estaban fortificadas y que tienen estas tres grandes defensas lineales, que una es Cotero de en medio. En el caso de Cotero en medio no se ha confirmado de forma bueno, con dataciones radiocarbónicas, al contrario que o Mondefaro, que Jorge Camino cree que estas dataciones apuntan hacia la época de Pelayo, ¿no? Podrían ser unas fortificaciones creadas por las élites locales ante la conquista islámica o en épocas, bueno, en la rebelión posterior, que eso estaría por definir, ya ahora lo abordamos. A ver, una de las cuestiones para restar importancia a Covadonga ha sido tradicionalmente presentarla como una pequeña rebelión fiscal, ¿no? En los años 70, un pequeño texto divulgativo escribió una frase que ha sido repetida, curiosamente. Esto es una obra de José María Mínguez y que ha sido repetida hasta la saciedad, pero sin aportar mucho más, ¿no? A pesar de que la jornada ha sido magnificada por las crónicas cristianas, probablemente no fue más que una de tantas escaramuzas que debieron sucederse entre grupos de guerreros montañeses y los pequeños destacamentos enviados por los bailíos cordobeses para hacer efectivo el pago de tributos, ¿no? Entonces, bueno, esto yo creo que es una imagen estereotípica que procede del cine, ¿no? De las películas de Rolf Flynn, cuando pues bueno, pues Little John y pues hacen en el monte, emboscadas al sheriff de Nottingham, ¿no? Porque bueno, no se les ocurría otra cosa que ir en pequeñas patrullas yendo de pueblo en pueblo tomando a los pobres labriegos sus posesiones, ¿no? Ahora vemos cómo esto no fue así. Digamos, los sistemas de exacción fiscal del Califato Omeya los conocemos muy bien porque se han conservado más de 2000 papiros egipcios, que son documentos de la época, que nos muestran cómo era el modo de exacción fiscal. La cuestión es que lo que hacían los gobernadores provinciales era obligar a las élites locales a que enviaran el dinero a la capital, en este caso a Fusta, la capital árabe de Egipto, y en caso de que no satisfacieran los pagos, pues les enviaban una represalia armada, ¿no? Aquí es una carta en la que el gobernador egipcio, bueno, árabe, le envía a Basilio, el pagarca de Afrodito, una pequeña aldea del Nilo, pues una advertencia. Todavía me debes una gran cantidad de impuestos. Sabes bien el momento que ha llegado, así que preséntate ante mí ahora, por mi vida. Si algún funcionario de finanzas se demora más allá del plazo que le asigné o se presenta a mí habiendo dejado algo de los ingresos fiscales, en verdad no es más que un idiota que se engaña a sí mismo y tiene poca consideración por su vida, ¿no? Vemos cómo se la gastaban los tolerantes musulmanes y los beneficios de la multiculturalidad, ¿no? Esto sabemos además que
que ya en el siglo IX, cuando ya se... Muchas veces los árabes lo que hacen es asumir los modelos fiscales de los países que conquistan, pero ya en el siglo IX se estandarizan y ya los ulemas bueno, pues establecen el pago de un impuesto de capitación llamado yicía y luego un impuesto sobre la tierra llamado harak, ¿no? Entonces, bueno, lo que estamos viendo aquí es que el pago, de nuevo, el dhimmi, el sometido, ya sea cristiano o judío, pues tenía que acudir ante el almotacén y, bueno, los textos de los alfaquíes legales te dicen el dhimmi compadece ante el almotacén o agente encargado de recaudar la yicía y este le golpea con su mano en la nuca diciendo entrega la yicia, infiel. Eh, digamos que le da una colleja, vamos, la propia recaudación fiscal está destinada a ser humillante y así a lo mejor el cristiano se lo piensa y se convierte al Islam porque tiene que pagar menos impuestos, ¿no? Pero como vemos, lo que hacen de nuevo es que no envían pequeñas patrullas, sino que lo que tienen que hacer la gente, los pueblos sometidos, es ir a la propia capital y llevar sus bienes y si no, probablemente envían una fuerza militar, pero no envían pequeñas patrullas de aldea en aldea. Contamos con la suerte del llamado Pacto de Teodomiro. Teodomiro era un noble visigodo que tenía control sobre 7 ciudades del sureste peninsular y contamos con el pacto de capitulación que firmó en abril del año 713. Y de nuevo, como vemos, bueno, Teodomiro y los suyos sobre él pesará un impuesto de capitación que deberá pagar y, bueno, sí, por cada hombre libre una cantidad de dinero y en especies y la mitad si es siervo o esclavo. Como vemos aquí, de nuevo están delegando sobre las élites locales la recaudación fiscal. Claro, este modelo se acaba descartando porque resulta más efectivo directamente crear un aparato administrativo y recaudarlo antes que delegar en las élites, porque claro, las élites locales son los que tienen los censos y a lo mejor están engañando con el número y de hecho en el año 740 el pacto de Teodomiro desaparece porque aquí se establecen unos soldados de origen sirio y egipcio que se hacen cargo de lo que se llama la Cora de Tuzmir, ¿no? En cualquier caso, Covadonga o Auseban no fue una emboscada, una escaramuza de unos señores que van recaudando, quitándole las gallinas a la vieja y tal, eso no fue. Aquí vemos este sistema de fortificaciones que defendía la Asturia transmontana. Claro, la posición de esta guarnición en Gijón dependía enteramente de mantener estas vías de comunicación activas. Aquí vemos la de Humón de Faro. También a través de la toponimia sabemos que probablemente habría señales lumínicas, torres que envían mensajes. Se conoce muy bien en la zona soriana ya del siglo X. Almenaras, vamos, que simplemente es una torre con un paisano que les envía una señal lumínica, un fuego, y ellos tienen que encenderlo para decir viene el enemigo y demás, ¿no? Debía de ser un sistema complejo, bastante complejo. Aquí tenemos una reconstrucción de Humón de Faro. En un extremo está una torre cuadrada que se ha excavado. Allí han aparecido cantos rodados de bastante tamaño se supone que eran proyectiles de onda o fustíbalo, que el fustíbalo lo citan las fuentes alfonsíes en Covadonga, en el Euseba, y en esta época era como un palo en cuyo extremo se ataba la onda, ¿no? De tal manera que pues, se ganaba muchísima más potencia y porque claro, el momento angular era mayor al tener más longitud. Y vemos cómo es una formidable fortificación. Un punto bastante importante es que esta defensa, esta muralla fue demolida intencionalmente excavando zanjas de forma perpendicular y esto es algo típico que también hicieron los romanos en la conquista de los castros de Cantabria, de la Edad del Hierro. Por ejemplo, en el castro de la Loma, en Santibáñez de la Peña, en Palencia, pues sabemos que pasó algo similar. Tiraron la muralla y de hecho rellenaron un foso con piedras con el foso del derrumbe y han aparecido
bueno, miles de puntas de flechas romanas, ¿no? Entonces, es una cuestión, sea lo que pasara en Obón de Faro, una fuerza invasora derrumbó las defensas de forma intencional. Esto es Cotero de en medio, que es que está en el corazón de Cantabria. Cuando yo excavé junto a Eduardo Peralta en la Espina del Gallego y en Montecildá, el asedio este romano, en el año del 99 al 2001, ya Peralta estaba bastante extrañado porque aquí no aparecía, ni se ajusta a las descripciones de los tratados romanos, como el Pseudo-Higinio, las medidas, los romanos eran sistemáticos, ni aparecía material arqueológico, ¿no? Que es lo que pasa en Omón de Faro y en el Muro. Entonces, se ha supuesto que estas defensas que cierran de nuevo la línea de cumbres de la sierra, entre Iguña y Toranzo, fueran una defensa de esta época. De momento, esto es una hipótesis porque no ha sido confirmado arqueológicamente, pero digamos que entre el siglo VII y IX en toda Europa hay defensas de este tipo, desde Bulgaria hasta, por ejemplo, de Offa's-Dyke, que está cerrando Gales del reino anglosajón de Mercia. O sea, era bastante típico y a veces se prolongaban por cientos de kilómetros. En este caso, pues tenemos la distancia justa para cerrar el paso por lo alto de la sierra, porque en contra de esa imagen que teníamos de siempre, ningún ejército invasor en la cornisa cantábrica se aventura por el fondo del valle para que le tiren piedras y le sepulten literalmente vivo, ¿no? Aquí tenemos un mapa de lo que podía ser Güeña en esta época. Tenemos varias iglesias con una advocación bastante temprana que probablemente pues podían estar en el siglo VIII. Los círculos naranjas es donde hay evidencias epigráficas. En Santa María de Villaverde es una iglesia cuyos cimientos son los de un antiguo templo romano. Son el único templo romano documentado en la cornisa cantábrica, de piedra, ¿no? La iglesia de Santa Eulalia de Bamia, por ejemplo, es donde dicen luego las fuentes que fue enterrado el propio Pelayo, y ahí, bueno, junto a un tejo aparecieron estelas de tipo, bueno, badiniense del siglo IV o V, romano, y luego también un dolmen. O sea, era un lugar de enterramiento pagano desde hacía mucho tiempo, ¿no? Y una cosa bastante importante, digamos, en torno, como veis, bueno, este poblamiento también se llama Ubicus Viarium porque debían de ser aldeas y caseríos desperdigados a lo largo de esta vía, y esta vía era el eje para que hubiera otras vías, otros caminos que iban a montaña, por esta, bueno, aquí lo conocéis muy bien, todo el trasiego continuo de los ganados, cuando en verano suben al puerto de Áliva y demás, pues en esta vertiente de los picos pasaba exactamente lo mismo. Y hay un camino que pasa, que va desde, que pasa por frente a Seguenco, o sea, sale de Torio y llega hasta los puertos de los lagos, ¿no? Pasa junto a un castillo alto medieval que se llama la Porra de Seguenco, que lo tengo por aquí, es este. Bueno, este es un castillo roquero, veis la calzada que os enseña el camino ganadero que está a la izquierda y esta peña en lo alto hay los cimientos de lo que es un pequeño castillo, ¿no? Es importante esto, es importante porque digamos está demostrando, aunque las dataciones son bastante vagas, a partir de la cerámica se pueden datar en como mínimo el siglo IX, pero probablemente esto evidencia que ese camino estaba uso en la Alta Edad Media y era un camino que conduce al monte Euseba. Entonces, desde mi punto de vista, si un ejército quiere ir a la Euseba, no va a ir por el Valle del Reinazo, porque a ver, se han recogido, hay muchos relatos en el Valle del Güeña sobre, la llaman la troncada de Covadonga, porque bueno, los relatos locales del folclore te dicen que los lugareños lo que habían hecho tirar tronco rodando, pero claro, eso nadie va a ser tan estúpido para meterse por un valle tan angosto como es el del Reinazo de Eva, ¿no? Porque en esta época también probablemente se llamaba Deva, que significa diosa, al igual que el río Deva que conocéis todos.
perfectamente. Entonces, mi hipótesis de trabajo, como habéis visto antes en las imágenes y en los mapas, los ejércitos durante todas las épocas siempre se han movido por la línea de montes. En la Sierra del Escudo vemos que hay un enfrentamiento, pero es que cuando excavábamos en Motecildá aparecían balas de la Guerra Civil y de la Guerra de la Independencia, porque ahí también tuvo lugar enfrentamientos pues, en estas épocas, ¿no? No voy a abundar, pero digamos, bueno, el Ejército Nacional pues, pasó por ahí. De hecho, ya conocéis todos el monumento a los italianos que murieron allí, ¿no? Entonces, yo creo que si hubo una batalla allí en el Auseba, nunca fue porque fueran a través de este angosto valle. De Covadonga sabemos muy poco porque, digamos, Ambrosio de Morales en el siglo XVI, cuando visita Asturias y visita el santuario, lo que te dice es que todos los documentos se habrían enviado a Valladolid para validarlos y no habían vuelto, ya han desaparecido. Entonces, sabemos muy poco. Sabemos la existencia del Templo del Milagro, que es esta especie de templo de madera sobre una plataforma volada que cerraba la cavidad. Luego en la Colegiata han aparecido tumbas del siglo XII, de un estilo románico y poco más. Sabemos de la existencia de un centro monástico en esta zona, pero realmente no es hasta el siglo XVII cuando cobra importancia. Este Templo del Milagro fue destruido en un incendio accidental en 1777, ¿no? Pero debemos imaginar, pues bueno, que en esta época, este es el Monte Euseba. A ver, desde la Edad del Bronce, ante la llegada de una hueste invasora, la estrategia que tenían los lugareños era subirse a un monte, coger los ganados y subirse a un monte o a un castro, que podía estar un monte fortificado, porque es la estrategia defensiva más sencilla y porque la propia riqueza de las gentes del Cantábrico están los ganados, ¿no? Pecunio, el latín, procede de la raíz indoeuropea pecu, que significa ganado, ¿no? Entonces, yo creo que el Auseba probablemente era un lugar idóneo para refugiarse, tiene pequeños polgés, tiene pequeños valles, que es ideal para el ganado, para pastar en altura, como el Valle de Orandi, donde bueno, está el arroyo Las Mestas, que se mete por la cavidad de la tierra y surge pues, en la propia Covadonga, a través del chorrón, esta cascada, ¿no? Entonces, mi hipótesis, y esto es todo siempre una hipótesis, bueno, a insistir, es que pudieron refugiarse allí, no en la cueva. Porque en la cueva, primero, no tiene capacidad para defender una... Y yo creo que la existencia de un santuario allí dedicado a la Virgen, en una época en que toda victoria se atribuía a la divinidad, pudo hacer que, en definitiva, pues que se trasladara, se vinculara esa victoria que pudo tener en torno a la montaña a precisamente a la cavidad y a la intervención divina, porque es esa intervención divina lo que de algún modo, bueno, validaba a la monarquía asturiana. Bueno, como ya he dicho antes, lo que te dice, creo que es la albelense, dice que Pelayo y su mujer fueron enterrados en la iglesia de Santa Eulalia de Abamia. Ambrosio de Morales en el siglo XVI ya menciona estas tumbas de Pelayo que estarían en la propia cavidad, y él dice que a lo mejor se trasladaron más adelante, no sabemos realmente. Las inscripciones, de hecho, yo creo que el del siglo XVII, quiero recordar, y bueno, pues esta es una tumba que no tiene nada que ver, pero es del siglo XII y es lo que nos permite un poco datar el edificio, o por lo menos es el vestigio físico más antiguo que hay, ¿no? Este murete de contención de la cascada en realidad se construyó a finales del siglo XVIII porque jovellanos y otros ilustrados convencieron a Carlos III para que construyera un gran monumento que cerraría la cavidad. Lo que pasa es que al final se quedaron sin dinero y solo se llegó a construir eso, ¿no? Volvemos un poco a cuál es mi hipótesis a partir de todo esto. Digamos, contamos con las fuentes
cristianas, que ya os he hablado, latinas, pero también contamos con las fuentes árabes que básicamente, como todos sabéis, te dicen que allí no pasó nada, que Pelayo estaba subido en la Jabal Belay, o la roca de Pelayo, se refugió con 300 montañeses, llegaron los árabes, les asediaron hasta que solo quedaron 30 personas alimentándose una roca y dijeron, bueno, estos no suponen ningún peligro, estos 4 matados, y nos vamos. Esta tradición árabe ha llegado en su forma más extensa a través de la obra de Mohamed al-Makari, que es un compilador que hizo una obra en el siglo XVII ya, pero que recopila textos más antiguos. Concretamente, cita 2 textos de Ibn Hayyan, que es un historiador cordobés del siglo XI, árabe, y de Isa al-Razi. Probablemente esta tradición proceda de Ahmed al-Razi, que es un historiador andalusí muy importante, que escribió una obra, Akhbar Muluk al-Andalus. Él fallece en el año 955 y esta obra de referencia fue copiada después, ¿no? Al igual que las crónicas cristianas, pues lo que se hacían era ir copiando textos. Lo que pasa es que en el caso árabe contamos con la suerte de que tenían la costumbre de citar la fuente. Decían, Kaala fulán dice fulano qué. Entonces, por eso podemos deducir que hay dos pasajes que son muy similares, uno de Isa al-Razi, el hijo de Ahmed, y otro de Ibn Hayyan que copia. Sabemos que para su Muqtabis, Hayyan copia a la familia de los al-Razi un siglo después. Y luego también hay pequeñas aportaciones de Arid ibn Sa'd y de una fuente que podemos datar en el siglo X, pero que Mohamed al-Makari no dice nada, ¿no? Esta fuente anónima lo que dice, la tradición latina, cristiana, dice que Pelayo se habría refugiado en Asturias, era un noble godo, y que una vez allí fue enviado a Córdoba con la excusa de una embajada. Y que una vez en Córdoba, Munuza, que era el gobernador provincial de Asturias, pues habría aprovechado para casarse con su hermana, sin él aprobarlo, de modo que escapa, vuelve y lidera esta rebelión. Lo que dice esta fuente árabe anónima es que en realidad fue como rehén. Esto habría ocurrido en el año 717 durante el valiato de Al-Ur. Este Al-Ur sabemos que ocupó un palacio, probablemente que se ha identificado junto a la mezquita catedral de Córdoba, un palacio de origen hispanogodo y bizantino, pero que este palacio, el palacio de Al-Ur, décadas después fue utilizado como lugar donde se recluían a los muladíes, a los hispanogodos convertidos. Tenían que enviar a Córdoba a un rehén, a alguien de su familia, para garantizar la fidelidad de las gentes de su pueblo, ¿no? Entonces se hacía ahí, los Banu Qasi, este linaje del Valle del Ebro, que ayer citó Javier Iglesia, pues era uno de ellos. Esto lo conocemos por otro historiador árabe que se llama Ibn al-Qutiyya. Mi hipótesis es que esta tradición procede del hecho de que, bueno, si en efecto Pelayo habría ido a Córdoba al palacio de Al-Ur y décadas después sería la casa de los rehenes, que así se llamaba en árabe, pues blanco y en botella. De ahí habría surgido esta tradición, porque parece claro, y esto lo tienen bastante claro los arabistas como Eduardo Manzano, que Ahmed al-Razi lo que hace es copiar fuentes latinas. Razi, sabemos que en otros pasajes ha empleado crónicas latinas y además uno de sus maestros había sido mozárabe, y de tal manera que... Joder. De tal manera que bueno, esto aunque parezca la típica disertación erudita, plasta,
que tiene una vital importancia, porque es una cuestión de que si realmente la tradición árabe es independiente o si tal y como yo pienso, es un contrarrelato surgido a partir de las fuentes latinas y en oposición a ellas. Digamos, la historiografía árabe no otorga demasiada importancia en un primer momento a lo que está ocurriendo aquí en el norte y ya en época de Al-Razi pues surge la necesidad de explicar los orígenes del reino leonés, que en esta época ya es una potencia militar a tener en cuenta, porque recordemos que en el año 939 ha aplastado al ejército de Abderramán III en Simancas, ¿no? Entonces, de ahí ellos lo que hacen es recurrir a las fuentes latinas, pero al mismo tiempo tratan de deslegitimar a la monarquía asturiana, pues poniéndoles como pues eso, lo llaman Elche, que bueno, significa, en árabe significa asno salvaje, que es un término despectivo para los bárbaros, ¿no? Que se emplea con bastante frecuencia. Por tanto, mi hipótesis para lo que pudo pasar es que un ejército, ante la llegada de esta fuerza hostil, a través de este camino, pues, por lo alto de la sierra pudo haber una emboscada y eso explicaría lo que te están diciendo las crónicas alfonsíes. Que una parte del ejército musulmán pues, tuviera que cruzar los picos de Europa a través del puerto de Amuesa hasta llegar a Liébana. Yo es la única explicación que hay, porque si efectivamente hay un enfrentamiento y en lugar de regresar por donde han venido, siguen hacia adelante, mi hipótesis de trabajo, y es lo único que creo que explica, es que sería un ataque que se concentraría sobre el centro y la retirada o la parte trasera, la retaguardia de esta línea de avance y que de alguna manera la vanguardia consiguió salir ilesa, pero sin poder regresar tuvo que seguir a través de lo que bueno, se conoce bastante bien, que es la ruta de la Reconquista, que es a través del puerto de Amuesa. Esta ruta yo la he realizado, es inviable para un ejército grande y bien pertrechado, con acémilas, y debemos imaginar que debió de ser una hueste ya deshecha, poco numerosa y a la fuga. La ruta la reconstruyó en la década de los años 20 Claudio Sánchez Albornoz. Si asumimos que es a través del puerto de Amuesa, no tiene muchas dudas, que sería subir hacia los lagos, luego bajar a Vega con Maya, ir subiendo, llegar hasta bajar por la parte más difícil, sin duda, es cruzar la garganta del Cares y la forma que aún hoy se realiza es a través de la canal de Culiembro, luego subir por Amuesa, llegar a Bulnes, ir en dirección a Sotres, y luego ya bajar hacia el sur, cruzar los puertos de Aliba y demás. Esto es César García de Castro tiene otra hipótesis, porque realmente lo que durante el medievo y época moderna se había empleado para cruzar los picos es la calzada de Carou, que llega a Sotres, pero bueno, yo estoy con Claudio Sánchez de Albornoz, porque es que la crónica rotense cita explícitamente el puerto de Amosa, que es claramente Amuesa, ¿no? Y además en Bulnes han aparecido en un pequeño escarpe han aparecido lo que parece restos de una fortificación con acuñaciones tardorromanas y una punta de lanza. O sea que parece que ese paso debía de revestirla bastante importancia como para pegar una pequeña guarnición en época tardorromana o tardoantigua. Esa es mi hipótesis. A partir de ahí habría llegado a Liébana, ¿no? Esto es, bueno, Amuesa, lógicamente, y la canal de Culiembro es esta bajada que hay hacia la derecha, ¿no? A ver, una tradición de aquí lebaniega, ya desde el siglo XVIII, sitúa en los llanos o en torno a los llanos el lugar del derrumbe, el célebre derrumbe donde había sucedido todo este derrumbe, en el que te dicen las fuentes literalmente que el ejército derrotado se le habría caído una montaña encima.
Eh, Esto está a los pies del castillo de Subiedes. A ver, de Cosgaya en esta época sabemos, como ya he comentado antes, a través del cartulario, de que por lo menos en el año 790 había un pequeño monasterio dúplice de monjes y monjas. En el Pico Jano hay restos de megalitos, hay pequeños túmulos, y esto demuestra que era una zona ya utilizado desde época muy antigua, probablemente el Mesolítico, la Edad del Bronce, como lugar, zonas de pasto, de altura, porque digamos lo que hacen estos túmulos es vincular los antepasados con el territorio y es una forma de reclamar un territorio por una comunidad. Es una época, en los puertos de Áliva también hay bastante de esto. Luego tenemos el castro de Llan de la Peña, bueno, pues que está un collado el que lleva luego desde Cosgaya a Dobarganes, que parece que es un castro de la Edad del Hierro, pero parece que pudo tener una estructura turriforme de planta cuadrada alto medieval. Estamos con unas dotaciones extremadamente vagas. Lino Mantecón y Javier Marcos son unos arqueólogos que han excavado el castillo de Subiedes, que está controlando este paso junto al Deva. Digamos, toda la geografía lebaniega está cuajada de pequeños castillos altomedievales y castros de la Edad del Hierro. Muchas veces se pueden mantener en uso. Lo que pasa es que las dataciones, la mayor parte de las veces, se realizan por restos de cerámica que aparecen en superficie y eso nos aporta unas dataciones extremadamente vagas, ¿no? Podemos decir que aparece cerámica alto medieval y eso nos sitúa en una horquilla cronológica que puede ir desde el siglo VIII hasta el siglo X prácticamente, lo cual pues tampoco nos aporta mucho a nivel pues bueno, de reproducir estos hechos o intentar deducir qué pudo pasar. En Subiedes hay un castillo y las dataciones radiocarbónicas que se hicieron Lino Mantecón y Javier Marcos lo datan a finales del siglo X, principios del XI, y ciertamente las puntas de flecha de tipo Bozkin que han aparecido pues tienen esa datación. Son muy parecidas a las que han aparecido, por ejemplo, en las navas de Tolosa y Alarcos, ¿no? Son puntas ya pensadas para abrir cota de malla, o sea que ya es una tradición más tardía. Digamos, a finales del siglo X se produce en toda Europa un proceso que se llama encastelamento, que consiste en la construcción de fortificaciones y está vinculado al auge del feudalismo. Cada señor local quiere tener unas fortificaciones para ejercer un control militar sobre el territorio y de alguna manera articular administrativamente también, pues probablemente con una finalidad fiscal o de poder coercitivo para obligar a los campesinos a pagar. Entonces, desconocemos, pero desde mi punto de vista, lo que sí demuestra el castillo de Subiedes es que por ahí era una zona de paso importante y que había un camino que pasaba por ahí. Y las geólogas del proyecto de estos dos investigadores hicieron un estudio en la zona y documentan la existencia de un argallo entre hace 1000 años, hace 5000 años y hace 500, lo cual pues, de nuevo es una horquilla cronológicamente extremadamente vaga. La verdad es que sería mucha casualidad que justo cuando pasaran los moros sucediera. Pero bueno, como sabéis, en el año 2013 hubo otro argallo que amenazó los llanos y obligó a los lugareños a retirarse. Y yo he estado haciendo ya desde el siglo XVIII ya hay menciones a argallos, ¿no? Entonces, mi hipótesis de trabajo son dos. O bien, aquí hubo un enfrentamiento como una especie de emboscada de los lugareños que pudieron arrojar piedras y que luego la tradición oral lo magnificó todo. Bueno, es lo que en mi novela Covadónnica es lo que hago, pero claro, una novela te puedes permitir esos lujos de especulación. O bien también puede ser una leyenda de tipo etiológico. Digamos, Constantino Cabal, ya a principios del siglo XX, menciona que efectivamente en esta zona los lugareños, cuando excavaban o cuando había una riada en el Deva, aparecían restos de osamentos y de armas. Entonces, bueno, puede ser una leyenda
que esté destinada a explicar el porqué. Pero bueno, en cualquier caso me parece interesante, eso sí, que esta mención a la aparición de osamentas y armas ya aparece en las crónicas alfonsíes de la década del 880, lo cual es extremadamente antiguo, y también me parece interesante precisamente que la crónica albeldense haga mención también a Líbana, bueno, en relación a este derrumbamiento, ¿no? Entonces son dos hipótesis. Digamos, las leyendas etiológicas son aquellas destinadas a explicar el origen de algo. Muchas veces es un topónimo. ¿Por qué tal monte se llama así? Pues se inventan una historia que lo explicaría, ¿no? Y estos son mis dos hipótesis. Este es el lugar. Bueno, normalmente enseño estas fotos para la gente que no es de la zona, pero vosotros lo conocéis perfectamente. Está hecha la foto desde Mogrovejo y este sería el lugar, ¿no? Y el castillo pues está a la izquierda y hay una ruta circular que permite visitarlo. Yo, ya para finalizar, pues bueno, yo haría una puesta en valor de este tipo de cuestiones, y se podría hacer algún pequeño panel informativo o que podría ser interesante, o junto a la estatua de Pelayo en Cosgaya y demás, ¿no? Y bueno, esto es todo. Creo que no quiero robar más tiempo, porque si hay preguntas, por respeto al ponente de después, pues no quiero abundar más.